Entonces, habiendo hecho esa aclaración, podemos ya más hacer un ejercicio, digamos, de eso. Voy a tratar de buscar uno por mientras. Pero mientras yo lo busco, ¿hay alguien más que tenga algún concepto que quiera aclarar? Por mientras yo estoy buscando aquí ejercicios para la Valentina. Tengo uno aquí tengo una prueba aquí que la voy a utilizar mientras busco un ejercicio. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? ¿Que le haya surgido alguna duda con lo que le haya hecho el profesor antes que Rodrigo que haya algún ejercicio que haya tocado? ¿Vio algo de ecuaciones viriales, Rodrigo? Eh, ¿Alguien? Emilia. ¿Qué colocaste, Emilia? Dice, ok, vamos a hacer un ejercicio de proceso diabático ya que está. ¿Tienen claro qué es lo que pasa entonces cuando tenemos una situación reversible, una expansión reversible, isotérmica reversible y una irreversible, por ejemplo? ¿Lo tienen realmente claro? Ese también es un punto muy importante antes de ver lo de la parte diabática, es un punto muy importante. Déjenme, sigo buscando em, el ejercicio adiabático, para no inventar el ejercicio sobre la marcha, que eso siempre trae problemas. ¿Sí? ¿No? ¿No más dudas? Profe, Dígame. yo tengo una duda de por qué en un proceso diabático la temperatura del sistema disminuye en una expansión y aumenta en una compresión. ¿Por qué eh, disminuye, cierto, en una expansión y por qué aumenta en una compresión? ¿Correcto? Esa es la duda. ¿Sí? Sí, sí, eso. Pero tenéis que pensar en ese más que la termodinámica se caracteriza por racionalizar hechos que son empíricos. ¿Sí? Hechos que son empíricos. Y ese es un hecho empírico. El hecho empírico es un hecho experimental. Experimentalmente eso ocurre así. Así como las transferencias de calor ocurren siempre desde alta temperatura a baja temperatura, ¿sí? No ocurren de la otra manera. Natural y espontáneamente los procesos ocurren desde alta temperatura a baja temperatura. Para que ocurran al revés necesitas invertir energía en ese proceso. Bueno, las expansiones en general producen enfriamiento, ¿sí? Porque en el proceso de expansión hay un trabajo implicado, ¿sí? Que es el trabajo que hace el gas para expandirse. ¿Sí? Y en ese proceso eh, que ocurre trabajo, también ocurre eh, difusión de la energía. Y por eso es que ocurre enfriamiento. En cambio, cuando tú comprimes el gas, en el hecho de comprimir, estás ejerciendo una presión, tienes que imaginarte lo típico, el ejercicio típico o el típico ejercicio o el típico imagen que uno tiene de la termodinámica es un pistón. ¿Sí? ¿Por qué un pistón? Porque todo viene de esto de los procesos de estudiar las máquinas térmicas, particularmente las máquinas de vapor. Entonces, cuando se hace una compresión, ¿sí? En el proceso de comprimir, estás disminuyendo el volumen y por lo tanto en ese volumen más pequeño hay mayor número de choques efectivos. ¿Sí? Hay mayor contacto entonces entre las moléculas del gas en ese volumen más chico y por eso es que existe un incremento sustancial de la temperatura. ¿Sí? Y estás además metiendo la energía al sistema en forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo es que estás comprimiendo el sistema y el émbolo está bajando. ¿Sí? Esa es la idea, por qué conceptualizarlo de esa manera. ¿Sí? Eh, Estoy buscando el ejercicio, es que yo tengo uno re bueno, pero si no lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, lo podemos hacer de manera algebraica.
Ok, vamos a tratar de hacerlo de manera algebraica porque vamos a ver si me... Quiero hacerlo con un ejercicio con números porque quiero que quede bien conceptualizado, pero podemos hacerlo con uno con... Ok, bueno. Veamos entonces. Aquí con esto creo que tengo. Ok, Profe, yo tengo una duda antes. dígame, La dígame. escribí en el chat. Ajá. ¿Mm? Dice que cómo puedo diferenciar, sin que lo diga un ejercicio, si un proceso isotérmico o adiabático es reversible o irreversible. Ok, es una muy buena pregunta. Sin meterle lápiz, dices tú. ¿Sí? Claro, o sea, Sin sin meterle... que específicamente lo diga el ejercicio, que la temperatura disminuye paulatinamente o... Ok. Eso no es tan fácil. Ya te di te di dos cosas que puedes hacer. ¿Sí? A la pasada, igual va a tener que meterle el lápiz de alguna forma, pero a la pasada puedes ver dos cosas. Una es el volumen de la expansión. ¿Mm? Cuando uno hace el cálculo, eh, eh, en general siempre parte de un gas ideal, qué sé yo, unas determinadas condiciones, y tú puedes calcular el volumen. Si el volumen 2 que tú tienes es mucho menor que el calculado a través de la ecuación de los gases ideales, es decir, de P1, V1, P2 por P2, entonces ya estás frente a una expansión que es adiabática. Y la temperatura, también pasa lo mismo. ¿Sí? Con la temperatura también pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo saber si es irreversible o reversible? Bueno, en general, los procesos, para poder tratar un proceso necesariamente para poder tratarlo, te tienen que dar las restricciones. Pero si no las sabes o no las tienes las restricciones, es decir, si no sabes si realmente es reversible o no es reversible. Si el proceso dice que esa presión constante está frente a un proceso que probablemente es irreversible. ¿Sí? Los procesos en un proceso de presión constante, el trabajo es mucho menor, el trabajo recuperado, que en un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, lo puedo ilustrar con Antoni. Pero en los Ujú. procesos isotérmicos son también de carácter reversible e irreversible o Sí, siempre también. son de una forma. No, siempre puedes tener un proceso isotérmico reversible. ¿Sí? Puedes tenerlo. De hecho, es así. Si quieres podemos hacer un ejercicio para que quede claro de eso. Yo por eso empecé a preguntarle si es que tenían claro eso, antes de hacer lo adiabático. Lo adiabático lo podemos hacer. eh, la idea general de esto ya la tienen. O sea, se la acabo de comentar, que era este diagrama, imagínense el diagrama PV. Con el diagrama PV tienen la respuesta. ¿Sí? En un proceso irreversible, entonces, perdón, en un proceso adiabático, entonces van a poder utilizar todas aquellas ecuaciones donde aparezca gamma. ¿Vale? Esa es Ujú. la idea, donde aparezca gamma. En los otros procesos no es necesario usar gamma. ¿Sí? Gamma siempre representa este freno a la expansión, porque la transferencia, porque cada gas tiene su propia transferencia térmica. Es una característica propia de cada material, de cada gas, en este caso. No todos tienen la misma eficiencia térmica. ¿Sí? Como yo les comentaba, hay casos particularmente muy raros que el 90% de los gases se comporta como ya les comentaba, por enfriamiento, por aumento del volumen, eh, pero hay gases que en su expansión, en vez de ocurrir enfriamiento, ocurre calentamiento, y uno de esos es el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno en un proceso de expansión, en vez de sufrir enfriamiento, se calienta. Eh, de ahí viene la cuestión del Hindenburg, del Zeppelin este que se quemó. Se hizo triza una parte de la estructura y el gas se expandió y por eso se quemó. El-
Y ese es uno de los pocos gases que tiene esta característica, que es al revés de, de todos los conocidos, que es que cuando se expande se calienta. Y la temperatura a la cual ocurre, pero en todos los gases hay una temperatura característica donde ocurre este proceso que se llama inversión térmica. En general, la mayor parte de los gases se comporta en la zona ideal, digamos. Zona ideal me refiero, por ejemplo, a las condiciones que habitualmente tenemos en la naturaleza. Se comportan como ya le he comentado. Cuando se expanden se enfrían, cuando se comprimen se calientan. Eso pasa en las condiciones naturales. Pero la mayor parte de los gases tiene una temperatura que se llama temperatura de inversión. Sobre esa temperatura cambia el comportamiento y ese comportamiento podría tener el mismo comportamiento del hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno tiene su temperatura de inversión a temperatura más baja que la temperatura ambiente. Y por eso es que ocurre lo que ocurre con el hidrógeno. Si es una temperatura límite. Entonces, hagamos un ejercicio de esto y vamos a lo reversible y lo reversible. Miremos qué es lo que ocurre en una situación de un gas haciendo trabajo y veamos, saquémosle todo lo que podamos y luego hacemos un ejercicio que lo voy a inventar aquí mismo. No me gusta hacer eso, pero bueno, lo voy a inventar aquí mismo y es sobre una expansión adiabática o compresión adiabática, como ustedes lo quieran, para desarrollar lo que pedía Valentina, ¿vale? Ok, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente. Ok, ojo con eso. Lo tenemos ahí. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar una muestra. Esa muestra va a ser de metano. Una muestra de metano. Vamos a poner una masa de masa 4,50 gramos. 50 gramos ocupa 12,7 litros a 310 Kelvin. ¿Sí? La pregunta es, bien directa, calcule el trabajo en joules, calcule el trabajo en joules realizado cuando el gas se expande isotérmicamente contra una presión externa constante de 200 Torricelli. ¿Sí? Hasta un volumen, se expande hasta un volumen de 3, hasta un volumen de incremento de 3,3 litros. O sea, se incrementó 3,3 litros a partir de la parte inicial y, fíjense, y la B es, calcule el trabajo en joules también, que sería en la misma expansión, que sería en la misma expansión si ocurriera de manera, si ocurriera de manera
isotérmica irreversible. Aquí matamos la idea, matamos la idea que estamos recién conversando con Gabriela. ¿Sí? Entonces, vamos además a explicar esos resultados de manera gráfica. O sea, vamos a sacar una gráfica de esto. Este ejercicio yo lo estoy sacando de una prueba, ¿eh? Ojo, aquí se lo puede colocar ahí, es una prueba. No logran ver, es una prueba. No le estoy haciendo un ejercicio aquí de estos mulas, ¿no? Es un ejercicio de prueba. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces lo que tenemos es un gas, que es metano, y tiene una masa determinada, y con esa masa determinada nos piden que calculemos el trabajo bajo dos condiciones. Una es una condición que es contra presión constante, ese es el trabajo irreversible. ¿Sí? Y el otro es una condición isotérmica reversible. ¿Vale? Entonces, vamos a la primera parte. Vamos a la parte A. Primero lo que vamos a obtener es el número de moles. Tenemos 4.50 gramos de ese gas. Y lo que vamos a hacer entonces es dividirlo por el peso molecular del gas para obtener el número de moles. Y eso da aproximadamente 0.28 mol del metano. Entonces nos piden calcular el trabajo contra una presión constante. O sea, nos piden el trabajo PV, la definición de trabajo, que es contra la menos P externa, esta es la P externa, por el delta de volumen, o sea, el V2 menos el V1. Recuerde siempre que esto es un tarro, ¿eh? Se dibuja el tarro y está todo listo. Todo lo que entra tiene signo positivo y todo lo que sale tiene signo negativo. Si no se va a equivocar. O sea, si entra calor y entra trabajo, ambos tienen signo positivo. En cambio, si sale el calor, tiene signo negativo y así mismo con el trabajo. ¿Vale? Esa es la idea de esto. Entonces estamos frente a un proceso que es una expansión. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo entonces lo está haciendo el sistema sobre los alrededores y debe ser signo negativo. ¿Vale? Entonces tenemos la presión, son 200 Torricelli. Esa es la presión externa constante y lo vamos a transformar a atmósfera. Una atmósfera son 760 Torricelli. Y la presión de este sistema entonces va a ser 0.263 atmósfera. ¿Sí? Esa es la presión en atmósfera. ¿Por qué hago la conversión a atmósfera? Trabajo puede ser expresado en una unidad que se llama litro-atmósfera y la litro-atmósfera tiene una conversión directa en calorías. Y de calorías pueden pasar los joules. Esa es la razón. Pero en lo posible, ojalá tratar de hacerlo todo en joules. Pero bueno, esa es la idea. Entonces tenemos que durante el proceso entonces, durante este proceso, lo que tenemos es que tenemos una P externa y un volumen V2 menos un volumen V1, o sea, es el delta de volumen, ¿sí? Es el cambio en el volumen. Y aquí nos están diciendo que el volumen se incrementa 3,3 litros. O sea que hubo un incremento del volumen de 3,3 litros. O sea, el delta son 3,3 litros. Entonces nos va a quedar esto de la siguiente manera. Menos 0.263 atmósferas por ese delta, y ese delta era 3,3 litros, 3.3 litros, y eso da aproximadamente menos 0.86 y moneda, ¿sí? 86,8 litro atmósferas. Esto hay que pasarlo a Joule. La conversión de litro atmósfera a Joule es la siguiente. Entonces tenemos el trabajo, nuestro trabajo nos dio negativo, menos 0.8679 litro atmósferas. La conversión sería que
1 litro atmósfera son 24,22 calorías. Déjenme borrar aquí. Son 24,22 calorías. Es 1 litro de atmósfera. Y nos falta la conversión de calorías a joule, que sería 4,184 joule son una caloría. Y ahí tenemos el tren de conversión. Y el trabajo entonces en joule es menos 87,95 joule. Ok. Fantástico, es un número. Y vamos a ver la representación gráfica de ese número. Esta sería la parte A, ¿sí? Lo que nos pidieron en la parte A. Y es un trabajo realizado contra presión constante. ¿Sí? En el segundo caso nos piden que sea el trabajo reversible. ¿Sí? El trabajo reversible, cuando inmediatamente le hablen de trabajo reversible e isotérmico, usted se acuerda inmediatamente de la ecuación donde aparece el logaritmo. Entonces, trabajo isotérmico reversible se acuerda de esa ecuación donde aparece el logaritmo. Y esa ecuación donde aparece el logaritmo es la siguiente. El trabajo, entonces, esto lo vamos a mover un poquito más abajo porque está muy bien. Entonces, ese trabajo, entonces, lo vamos a hacer así, menos NRT, vamos a colocar aquí el NRT. En general, estas ecuaciones, a veces en algunos libros no aparece N, porque están por mol, y los resultados usted los multiplica por el número de moles y tiene. Esto es transformable, puede colocar las presiones, esto es transformable, puesto que si estamos hablando de un gas ideal, podría ser cualquier transformación de volumen a presión o a temperatura, dependiendo de la ecuación de los gases ideales, podría colocarlos. Y ahí aparecen un cúmulo de otras ecuaciones, pero esa es la definición para el trabajo, en función del volumen. Entonces, tenemos nuestro número de moles del gas, en este caso del metano, que son, aquí arriba están, son 0,281 moles, que son esos que están ahí, así que lo podemos colocar en la ecuación. Podemos colocarlo aquí, menos 0,281 moles, por la constante R de los gases, en Joule 8,314, Joule mol por Kelvin, por el volumen 2 versus el volumen 1. El volumen 1, el volumen de partida en nuestro sistema, fueron, aquí lo teníamos acá, el volumen de partida son 12,7. ¿Sí? Ese es el volumen de partida, 12,7. Y dice que se incrementa 3,3. O sea, pasamos de 12,7 a 16 litros. Esa es la... Entonces, nuestro volumen 1 era 12,7. Vamos a ver, 12,7. 12,7 y estos son 16 litros. ¿Sí? Los logaritmos siempre son adimensionales. Tenemos logaritmo de un número donde el numerador es mayor que el denominador, es un número positivo. Por este valor negativo nos va a dar todo negativo, que es lo que se condice con el proceso de expansión. Y el resultado es 167,3 Joule. Otra forma de entender esto también es que me pedía Gabriela cómo lo reconozco sin mirarlo, si que tienes el trabajo recuperado en un proceso reversible es mucho mayor que en un irreversible. ¿Sí? El trabajo recuperado. Porque se lo cuento inmediatamente. Tenemos ese y tenemos ese. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos pintar las gráficas de esto. La primera gráfica, si pintamos aquí una gráfica para este proceso que está acá, podríamos pintar una gráfica y esa gráfica sería para el proceso A. Vamos a tratar de hacerlo así lo mejor posible.
Voy a pintarla esquemáticamente, esta gráfica. En el caso A, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos una presión de partida y los volúmenes 1 y 2. Entonces, el volumen 1 ya sabemos que era 12.7 y el volumen 2 eran los 16 litros. Y entonces lo que tenemos aquí es el gas expandiéndose, haciendo este proceso, ese proceso que está ahí, en esa expansión. Sin embargo, la expansión ocurre contra una presión constante. Podrían obtener los valores de presiones P1 y P2 a partir de los volúmenes, ¿no? A partir de los volúmenes se pueden obtener los valores de presión. Pero dice que esto está realizado, o este trabajo está realizado contra una presión de aproximadamente 0.263. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, voy a pintarlo aquí más o menos, en esta gráfica nos va a quedar algo así. Voy a pintarlo aquí. Y vamos a invertir esta cosa. Para mostrarles que el trabajo recuperado en este proceso, el trabajo recuperado en este proceso es mucho menor que en uno reversible. Aquí tenemos, vamos a pintarlo con línea punteada. Y si ustedes se fijan, el trabajo recuperado es eso que está ahí abajo, es muy poco en el caso en el caso del proceso contra presión constante. Los valores tanto de P1 y P2, para los volúmenes B1 y B2, pueden ser obtenidos a través de la ecuación de los gases ideales. Es decir, con PV igual nRT, usted ya tiene la temperatura, tiene el volumen 1, el volumen 2, podría obtener los valores de presión. Los valores de presión son 0.445 y de 0,56 11 son los valores de presión para tanto el volumen 2 como el volumen 1. Y ven que el trabajo que está graficado es muy poco en relación al que vamos a ver ahora, que es el que está contra este proceso, donde vemos que el área bajo la curva entre B1 y B2 para un proceso de este estilo, para un proceso reversible, sigue siendo lo mismo. Yo voy a tratar de pintarlo solo esquemáticamente. Aquí es lo mismo, es el mismo proceso, pero el área bajo la curva ocupa toda esta parte que está acá, en el caso del proceso que es en el caso B. En el caso B, este sería el trabajo isotérmico, ¿sí? Y este es el trabajo a contrapresión constante, contra P externa constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, se pueden sacar muchas cosas con respecto al ejercicio. Vamos a lo adiabático ahora. Sí, que me habían pedido lo adiabático. Vamos a hacer algo adiabático ahora y vamos a intentar obtener las ecuaciones para un proceso adiabático. Y podríamos hacer no sé si un ciclo termodinámico, pero vamos a explicar la expansión adiabática y además irreversible de un gas. ¿Les parece? Si les parece, cuéntenme o parto desde la reversible y luego vemos la irreversible. ¿Sí? Como ustedes quieran. Alguien que me conteste ahí por chat. Porque no sé hasta qué hora tenemos. Valentina o Anet o alguien que me diga.
A ver, ahí tienen en el chat. Aquí en el chat. ¿Hasta qué hora más o menos tenemos de clase? ¿Hasta las 11? Cuénteme, porfa. Alguien que se enchufe con el Se micrófono. supone que hasta las 11 por las claves. Ok, hasta las 11 por las claves. ¿Sí? Vale, vamos a tratar entonces de... Voy a aclarar, o voy a intentar aclarar, qué es lo que pasa en un proceso de una expansión adiabática reversible. ¿Sí? Vamos a ver la reversible y luego la irreversible. ¿Vale? Eso para que quede bien saltado lo que les voy a conversar y lo vamos a ver de manera algebraica. ¿Sí? Como para sentar cuáles son las ecuaciones que usted tiene que tirarse de cabeza a hacer cuando el proceso es adiabático, reversible y cuando es irreversible. Esa es la idea. ¿Alguien me escribió aquí? Ok. Súper. No está en mi chat, nada que ver. Aquí está mi pizarra. Ok, sigamos. Entonces, pintemos en todo caso aquí un proceso, una expansión. Yo hablo de expansiones, pero como estamos hablando de gas ideales, para la expansión y para la compresión vale igual, ¿eh? ¿Sí? Vale igual. Entonces, vamos a pintar aquí la expansión adiabática reversible, ¿vale? Vamos a ver las dos consideraciones, la reversible y la irreversible. Reversible, eso es. Expansión adiabática reversible. Ok. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Entonces, vamos a pintarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Lo vamos a pintar como un tarro, hay un pistón. Yo sé que esto no, para mucha gente no es muy agradable, pero esto que yo dibuje aquí un pistón, pero lamentablemente, si ustedes van a los libros, les va a aparecer unas explicaciones, no es por inventar la rueda, las explicaciones prácticamente son las mismas. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar este pistón que tiene una barrera ahí, esa barrera que se va moviendo, que es la que yo pinté aquí doble. Y aquí va a tener un gas que va a estar a un volumen, a una temperatura determinada y a una presión determinada. ¿Vale? A una presión, le vamos a cambiar la letra. Dejémoslo igual. Es reversible, así que da igual. Vale. La presión interna y la externa del gas son la misma, en el caso de un proceso reversible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una expansión. Entonces, en este proceso de expandirse, ese émbolo se va a mover. ¿Sí? De la expansión, entonces supongamos que el émbolo se movió hacia ese punto. Subió bastante. Vamos a pintar aquí esto, lo vamos a churar un poco para diferenciar lo que es una barrera que se está moviendo. Vale, y contra ese proceso, esto ocurrió, va a generar una volumen 2, una temperatura 2, y vamos a poner una presión 2 y una presión externa acá, que va a ser distinta. ¿Sí? Dejémoslo así. Entonces, en este proceso, en los procesos de expansión adiabática que son reversibles, se realiza, se va cambiando la presión contra la presión externa, pero ese cambio es muy lento e infinitesimal. O sea, este movimiento que hace el émbolo, cambiando desde el punto de partida hasta su punto de llegada, ese cambio, ese desplazamiento es infinitesimal. ¿Sí? Entonces se mueve en segmentos infinitesimales. Se mueve en delta. ¿Sí? Se va desplazando infinitesimalmente. O sea, va haciendo ligeramente cada vez hasta alcanzar el equilibrio hacia una nueva presión. Entonces, ya le había comentado que la expansión adiabática reversible tiene la misma pinta, prácticamente la misma pinta en términos de la gráfica
en términos de la gráfica que que estábamos acostumbrados a ver en los diagramas PV. ¿Sí? Aquí voy a colocar dos presiones, una presión 2, una presión 1. Y vamos a colocar aquí unos volúmenes. Y vamos a colocar el volumen 1 y el volumen 2 y tienen la misma pinta. Y vamos a hacerlo desde aquí hasta acá. Perdonen lo chueco, pero eso es más o menos una boiler un poquito más empinada. Y en este proceso, que vamos a llamar adiabático reversible, se cumple que vamos a obtener estos diagramas PV, van a ser igual que la ley de Boyle prácticamente, pero el producto PV, volumen está elevado a gamma, y gamma ya sabían que era la relación de sub P partido por C sub B. ¿Sí? O sea, hay un freno a la expansión. La presión, ¿sí? Es distinta a la del proceso isotérmico, porque tiene otras restricciones, digamos. Esa es la idea. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando tenemos un proceso adiabático reversible. Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa con las variables de estado? Entonces, en un proceso adiabático, lo que nos dicen en un proceso adiabático es que no hay transferencia de calor. ¿Correcto? Entonces yo aquí voy a pintar que el calor es igual a 0. ¿Sí? No se asuste si yo le coloco esa diferencial, lo mismo que si le coloco Q igual a 0, da lo mismo. Exactamente igual. Yo lo coloco por deformación profesional así. ¿Sí? Entonces, además nos dicen que es reversible. O sea, es decir, que sea reversible significa que, por ejemplo, el trabajo que es contra la P externa por el delta de volumen, lo voy a colocar así por deformación profesional, solamente por deformación profesional, va a ser igual a esto, donde la P externa es igual a la presión interna del gas. ¿Sí? Esta P externa es igual a la presión interna del gas. Por eso le quité el externo. P externa igual a la presión interna del gas. Esa es la característica de un proceso reversible. ¿Sí? Entonces ya tenemos, y además tenemos un gas ideal. Algo pasa con la situación que tenemos un gas ideal. En un gas ideal, ¿qué pasa con la energía interna de ese gas ideal? Bueno, la energía interna en un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Y la energía interna, U, depende de la capacidad calorífica volumen constante y de la temperatura. O sea, si usted lo prefiere, lo puede colocar así. U. Cuando yo coloco los segmentos estos de diferenciales, lo mismo que si yo le colocara esto así, delta U, CD, delta T. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que, como estamos hablando de cuestiones infinitesimales, bueno, por eso es que colocamos, lo mismo vale para arriba, ¿no? P externa por el delta de volumen es lo mismo. Ok. Entonces, ¿alguien me preguntó algo? ¿No? Bueno. Ok, súper. Entonces, y responde además a la ecuación de los gases ideales, donde vamos a tener RT, donde el Bs con barra es el volumen partido por el número de moles. Y por lo general, el número de moles, para hacerlo más simple, los libros colocan que es 1, para obtener cantidades molares por mol. Entonces, a partir de la primera ley, de la de termodinámica, a partir de la primera ley lo que nos dice es que la energía interna es la suma de calor y trabajo. ¿Vale? Que lo que le está diciendo la primera ley es que calor y trabajo son dos formas interconvertibles de energía. Eso es lo que le está diciendo esa
esa ecuación que está ahí. Entonces, esto para nosotros en un proceso adiabático es 0. Por lo tanto, du es igual al trabajo. Y el trabajo ya lo conocemos. El trabajo era la P por dB. Y también sabemos que delta U es esto que está acá. Entonces podemos colocar la ecuación de la siguiente manera. Como du es igual a CB por dt, y du también es igual a menos el P por dB, usted puede igualar esas ecuaciones y tiene la ecuación que representa entonces los cambios que están relacionados con un proceso adiabático que son reversibles. O sea, podría irse por delta U o puede irse por el trabajo. ¿Sí? Ok. De aquí, chiquillo, yo no me voy a... yo no sé si esto se lo hicieron. De aquí precisamente, es de donde sale nuestras leyes de los gases o de las expansiones en un proceso adiabático reversible. ¿Cuáles son esas? Son las siguientes ecuaciones. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen integrando esta ecuación. Se obtienen integrando esta ecuación, pero yo no voy a desarrollar eso, voy a colocar el resultado, ¿vale? No, la idea es que tengamos el resultado. A partir de esa integración podemos obtener que la temperatura T2 y la temperatura T1, la relación entre la temperatura T2 y la temperatura T1 es lo mismo que la relación entre el volumen 1 y el volumen 2. Elevado a gamma, gamma menos 1. Esa es la primera ecuación que podemos utilizar en un proceso adiabático reversible. ¿Sí? Necesitamos tener los C sub P, pero podemos relacionar la temperatura y los volúmenes. Y también tenemos a partir de la siguiente relación, también podemos obtener que V1 partido por V2 elevado a gamma va a ser igual a el P2 partido P1. Lo fantástico, tenemos las ecuaciones entonces que nos representan ese proceso. Esta ecuación es la misma que colocar la ecuación de partida, que era P1 elevado a gamma, que es con la que yo había comenzado a hablar de todo esto. Y esto es lo que pasa en un proceso. Podemos usar esas dos ecuaciones entonces en un proceso que es adiabático reversible. ¿Sí? Otra cosa, nota. Por lo general, se entregan valores de C sub P y C sub B para gases monotómicos. C sub P y C sub B para gases monotómicos. Esto es un dato, pero aparecen muchos. Cuando dicen la expansión de un gas monoatómico o la compresión de un gas monoatómico adiabática reversible. Entonces, el C sub B para un gas monoatómico es 3 medios de R. Siempre esto es menor. El C sub B es menor siempre que el C sub P. Y el C sub P es 5 medios de R. Y el gamma que dan para gases monoatómicos, el gamma utilizado característico para gases monoatómicos es 5 tercios. ¿Mm? Esto es posible demostrarlo para gases monoatómicos, pero eso es materia de curso más avanzado. Pero entonces, se tiene, para reconocerlo, lo que me preguntaba la Gabriela, se tiene entonces que en una expansión adiabática, y además bajo las condiciones que hemos tenido reversible, tenemos que el volumen 2 es mayor que el volumen B1 y la temperatura 2, si ustedes lo pueden sacar directo desde la misma ecuación, pero la temperatura 2 es menor que la temperatura 1.
¿sí? Lo pueden sacar desde la misma ecuación que está acá arriba, ¿sí? Que es lo que sucede cuando el volumen 2 es mayor que el volumen 1, son recíprocos, ¿sí? Y por lo tanto el gas se enfría. No tanto como en una isotérmica, pero el gas se enfría. ¿Sí? Entonces, el punto de partida de esto fue que yo lo que había comentado, que el volumen 2 en una expansión adiabática es mucho menor que el volumen 2 final al que se llega en una expansión isotérmica. En el sentido contrario, entonces, si lo miran en el sentido contrario, ya no en una expansión, sino miran en una compresión, obviamente el gas se calienta. Ok, eso es lo que pasa en una expansión reversible adiabática. Esas son las ecuaciones que pueden ocupar una expansión adiabática. ¿Sí? Entonces, si no podemos llegar a la parte de trabajo, podemos sacarlo con la energía interna. ¿Ah? Si no podemos con la energía interna, la sacamos por trabajo. Y también tenemos la presión, el volumen y la temperatura. Y podemos sacar las temperaturas de enfriamiento o de calentamiento, vaya la idea si el proceso es de expansión o de compresión, y los volúmenes a los que se llega. ¿Qué pasa en la otra? Vamos a cambiar el color. ¿Qué pasa en la otra? En la expansión adiabática, pero esta vez irreversible. Irreversible de un gas, ¿sí? De un gas ideal, por cierto, contra presión externa. Entonces, ya vimos la reversible, ahora veamos la irreversible. ¿Sí? Vamos a suponer un proceso. El siguiente proceso es, vamos a tener un mol de un gas. Un mol de un gas que va a estar a una P1, T1. Y va a ser igual a un mol de gas, o se va a convertir en un mol de gas que va a estar a una P2, a una T2. Y se va a expandir esto contra una presión externa, una P externa igual a P2. Una presión externa constante. ¿Vale? Esa es la diferencia, entonces, entre ambos procesos es que el cambio en los procesos que son reversibles son procesos donde el cambio de la presión es infinitesimal y el volumen de la presión, perdón, interna del gas es igual a la presión externa. Gracias a que ese pequeño cambio infinitesimal hace que el émbolo se mueva, pero se mueva entonces con una pequeña variación de la presión. Y es por eso que la presión interna y la presión externa son prácticamente iguales, porque la variación se va moviendo en segmentos muy pequeños de desplazamiento. Y por eso hace que esta cuestión sea irreversible, reversible. En el caso de un proceso irreversible, la presión externa es constante. Imagínense ustedes que tienen un émbolo y que en ese émbolo, en vez de moverlo lentamente, lo jalan muy rápidamente. En un proceso irreversible, muchas veces la presión puede disminuir y puede irse incluso hasta cero, ¿sí? Porque en el proceso irreversible la expansión es tan brusca que el gas, dependiendo de su densidad, dependiendo de sus características, probablemente no ocupe completamente el recipiente y hayan zonas donde no haya gas, incluso. Si es que la expansión es muy rápida, es muy abrupta. Incluso eso puede ocurrir, de hecho eso ocurre, y eso pasa en los gases reales. Esa es la diferencia entre ambos procesos. Ahora bien, entonces hagamos el mono y les cuento cómo es la gráfica de esto. Y la gráfica se van a reír un poco, pero la idea es que más o menos puedan apreciar cuál es la diferencia entonces entre los dos procesos. Vamos a tener una presión entonces
esa presión que está ahí, vamos a tener un émbolo ahí, y vamos a tener una presión externa, que le habíamos colocado, que es una P2, la presión externa, y adentro teníamos una P1, una B1, una T1, y la presión 2 es menor que la presión 1. ¿Sí? Y va a haber una transformación, y en esa transformación habíamos visto que esto es una expansión, entonces el émbolo va a subir, vamos a colocarlo por ahí, bien exagerado, vamos a colocar el émbolo por ahí, entonces nos va a cambiar, vamos a tener una P2, una B2, una T2, y acá va a tener una presión externa, que es una P2. ¿Sí? Entonces, en este proceso, como les decía, es un proceso abrupto, contra presión externa constante. No necesariamente la presión interna es igual a la presión externa. Es un proceso abrupto. Están jalando un émbolo y en ese proceso de jalar el émbolo, imagínense que lo hacen tan rápido que el gas no alcanza a ocupar el recipiente que lo contiene. Entonces, ¿cómo se pintaría la gráfica? Bueno, la gráfica estaría dada de la siguiente manera. Por las presiones en los puntos, aquí P1 es mayor que la P2, o la P2 es menor que la P1, así que voy a pintar la P2 aquí y la P1 ahí arriba, porque partí diciendo eso para ser consecuente. Digamos, y aquí voy a tener un volumen 1 y un volumen 2 determinado. Y voy a tener un punto de partida y uno de llegada. ¿Sí? ¿Cómo uno los puntos? La razón es cómo unir los puntos o cuál es la pinta que tiene una expansión adiabática reversible. Es que no se pueden unir los puntos. Como lo hizo tan abruptamente, esos puntos, en realidad yo podría pintar cualquier función que describiera la unión de esos puntos. No necesariamente seguir un comportamiento ortodoxo, digamos, de la ley de Boyle, y podía unirlo con una raya cualquiera. Esa es la diferencia entre un proceso adiabático reversible y un irreversible. El reversible es un proceso abrupto, donde hay una expansión de un gas, y en esa expansión no necesariamente el gas ocupa el recipiente que lo contiene. Eso depende de las características de ese gas, depende de los factores como, por ejemplo, su capacidad calorifica y otros factores de sus propiedades físicas características de ese gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ecuaciones ahora? ¿Qué es lo que a todo el mundo le interesa, digamos? ¿Qué ecuaciones uso cuando tengo este gas? Cuando tiene un proceso que es, voy a borrar esta cosa aquí, que es adiabático, ya sabemos que el Q es 0. ¿Sí? Recuerden que yo lo coloco eso por deformación profesional, nada más. Que la presión consta una presión constante. ¿Sí? Tenemos una presión constante que es una P externa, y la P externa la igualamos a una P2. Eso fue lo que dijimos, por lo tanto, el trabajo es igual como lo sacamos en el primer ejercicio que le hice yo acá, que es la P2 por dB, contra una presión externa constante. ¿Sí? Como tenemos un gas ideal, podremos sacar entonces también, en el caso de un gas ideal, podríamos obtener dU, o la energía interna, y la energía interna siempre es lo mismo, es V por delta T, CV por dt. Y a partir de la primera ley de la termodinámica se puede llegar a unas ecuaciones para obtener o para poder relacionar variables de esos gases, así tal cual lo hicimos en el caso anterior. Entonces, a partir entonces de la primera ley, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que CB es igual a dt,
¿sí? Y SCB igual a DT, como es un proceso, que estamos hablando de un proceso adiabático, el delta U es igual al WD, así que es menos la P2 por dB. Y nuevamente, aquí hay que integrar y tal, y hacer toda una álgebra al respecto, entre los determinados eh, límites de integración, que aquí sería el volumen y la temperatura, y vamos a llegar a una ecuación que es la siguiente, que me gustaría dejarla comentada, que sería que la temperatura 2, voy a colocar una ecuación de este estilo, la temperatura 2 es igual al CD más R, y la temperatura 1 va a ser igual a CB más P2 partido P1 por R. Nuevamente, si es que consideramos la condición de partida donde la P2 es menor que la P1, menor que la P1. Si consideramos eso, la temperatura 2 es menor que la temperatura 1. Y nuevamente pasa lo mismo, el gas se enfría. ¿Sí? El gas se enfría. Eso pasa en estos procesos. Entonces, veamos. El trabajo, eh, el trabajo en un proceso reversible, esto significa el trabajo recuperado, ese signo negativo, siempre es mayor que el proceso del trabajo en un proceso irreversible. También lo demostramos en el ejemplo, en el primer punto de partida, en el primer ejercicio que les comenté. Es menor el trabajo recuperado en un proceso irreversible. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Trabajo recuperado. Menor trabajo recuperado. Eso es. Y lo más importante, la pregunta del millón. ¿Cuál de las dos temperaturas, de las dos temperaturas finales, tanto para el proceso reversible como el reversible, es más fría? O sea, ¿cuál es la temperatura más chica? ¿La T irreversible final o la T reversible final? La respuesta está ahí arriba, ¿eh? Si alguien se anima a responder, súper. Si no, yo le cuento, pero no se animan a responder. Si pensemos en el trabajo reversible es mucho mayor que el trabajo irreversible, ¿correcto? Si el trabajo reversible es mucho mayor que el trabajo irreversible, quiere decir que se está intercambiando más energía en el trabajo reversible, ¿sí? Y por lo tanto se disipará más energía con el trabajo reversible. Por lo tanto, la temperatura 2 de los procesos reversibles es más fría, ¿sí?, que la del proceso irreversible, que era lo que yo le conté al principio. Todas las expansiones de los gases producen enfriamiento, pero la temperatura 2, la temperatura en una expansión, la temperatura 2, la temperatura de enfriamiento en un proceso reversible, es mucho más fría que la del proceso irreversible.
¿Sí? Entonces, lo que yo acá le acabo de... voy a parar aquí porque ya son las 11 y algo. Dejar de mostrar la pantalla. Lo que aquí yo le conté es em, qué pasa, lo que me había comentado la Valentina, me había comentado que qué es lo que sucedía en ambos procesos. Yo traté de comparar qué es lo que pasaba en una expansión adiabática, que es reversible, y una irreversible. ¿Sí? Las dos situaciones tienen que tenerla clara. ¿Qué es lo que pasa en los procesos reversibles, en una transferencia de calor? Es como que se imaginaran que este pistón que yo les comentaba está entonces metido dentro de otra camisa, ¿sí? Como de una especie de camisa térmica, digamos, que impide la transferencia de calor hacia los alrededores. Eso es lo que... Y es lo que hace un motor al final. Si ustedes se fijan en un motor, los pistones bajan y suben en el motor. Y lo que tratan de imitar ese proceso de esta camisa térmica, que es lo que hace el motor. Y por eso es que intentamos que los procesos eh, que se llevan, por ejemplo, en el caso de la ingeniería, los procesos que se realizan sean reversibles, porque se recupera una mayor cantidad de trabajo, la energía transferida es mucho mayor. El proceso, en ese caso, de una máquina, en el caso de una máquina térmica, va a ser más eficiente. Sin embargo, en la naturaleza, la mayor parte de los procesos son irreversibles. En la naturaleza, la reversibilidad es un ideario casi, por decirlo así, filosófico en términos de la química o en términos de la ingeniería. La reversibilidad, el equilibrio, ese tipo de cosas, no es como funciona la naturaleza. La naturaleza funciona con procesos irreversibles. Natural y espontáneamente los procesos son irreversibles. El correr de un río siempre es desde mayor pendiente hacia menor pendiente, o las transferencias térmicas siempre son desde mayor temperatura hacia menor temperatura. Eso ocurre natural e irreversiblemente. ¿Sí? Lo que pasa es que es una muy buena idea tratar de volver los procesos infinitesimalmente pequeños o esos cambios infinitesimalmente chicos para lograr entender un proceso y lograr comprenderlo y utilizarlo. Esa es la idea de la termodinámica. ¿Sí? Pero en la naturaleza los procesos son irreversibles. Eso es lo que pasa. El equilibrio es un estado ideal donde ningún cambio más puede ocurrir, donde no hay cambio espontáneo posible. Eso es la muerte. ¿No? Es el equilibrio es la muerte prácticamente. ¿Sí? La muerte, no hablo de la muerte física, digamos, hablo de que los sistemas no pueden seguir evolucionando. En el equilibrio un sistema no puede seguir evolucionando, termodinámicamente hablando. ¿No? Es un ideario. O sea, espero que le haya... Voy a parar la grabación en este rato. Voy a parar la grabación. Denme un segundito. Denme un segundito para parar la grabación.